Saludos a los participantes que se vienen conectando. Sean todos bienvenidos al curso Bullying, Prevención y Atención frente al acoso escolar entre estudiantes, segunda clase, que está a cargo del doctor Aldo Sores, psicólogo con maestría en comportamiento organizacional y recursos humanos por la Universidad Ricardo Palma. Es docente universitario y conferencista. A continuación, daré el pase a nuestro doctor Osores para que pueda iniciar con el curso. Doctor Osores, ya puede comenzar. Ok, gracias. Obviamente que hoy día vamos a tocar la segunda parte sobre este tema tan bonito, sobre el bullying, y está en boga a nivel internacional, sobre todo en países latinos como el nuestro. La semana pasada hemos estado viendo 6 puntos muy principales, como he tratado de introducirme a este mundo con ustedes, darles un poquito el nivel de las teorías, qué teorías nos va reforzando sobre este punto. También dentro de las teorías quería mostrar y hablar un poquito sobre lo que era la ley que hoy día promueve la convivencia, ¿no? Sin violencia en las instituciones educativas en nuestro país, acá en Perú. Cada país debe tener sus propias leyes que promuevan. La nuestra es la 29719 y tenemos que conocerla, estar al tanto de de esta ley. También hemos venido conversando un poco y diferenciando algunos puntos como el bullying en general, qué es el ciberbullying, también algunos perfiles que pueda tener en este tema el agresor, algunas características, las características principales de nuestra víctima, buscar un grupo de apoyo para el acosador, también hemos hablado, ¿no? El trabajar y no ser observadores, también estaba un poco dando a entender, a veces en los centros educativos, los docentes o los mismos profesionales, somos observadores o espectadores y a veces caemos en un juego de ley del silencio, ¿no? Tratamos de no inmiscuirnos, de no ingresar a proteger a veces a la víctima, ¿no? Cuando vemos un agresor, ¿no? Eh, a veces el silencio, pues, no ayuda a nada al agresor, ¿no? Hay que denunciar, hay que hablar, enseñar en aulas también, ¿no? Poder conversar este punto y que nadie esté excepto de una violencia sobre el acoso escolar. También hemos visto algunos roles como tratar de ir viendo de la parte del espectador, ¿no? Puede ser el psicólogo, el profesional, otro compañero del aula, que muestran a veces una postura a veces egoísta, ¿no? Compañeritos del aula que son un poco más individualistas, nuestro rol ellos presentan siempre una baja capacidad, una capacidad de empatía, no ponerse en el lugar de la víctima, tienen una actitud bastante indiferente ante las injusticias que van viendo en el proceso tanto en el nivel escolar o también en el nivel social afuera del colegio, ¿no? El espectador, pues hay que enseñarle también, ¿no? A que parte de su consecuencia van desarrollando ellos un estilo temeroso, también van a desarrollar una personalidad muy sumisa y no es nada agradable, ¿no? El tema del espectador que marca una ley del silencio atribuye efectos positivos a conductas reforzando la violencia como una fórmula para poder solucionar los problemas que se van acrecentando en el del día a día del aula, ¿no? Entonces es importante ir conversando estos puntos. También hemos
hemos dado algunos aspectos de características, el tema de características que se ven en el acoso escolar, en el tema de las evidencias de convivencias, cómo esto afecta a los problemas también a un nivel social, cómo afecta esto el entorno familiar, personal de la víctima. La violencia siempre va a estar generado ¿no? Hasta un nivel laboral, ¿no? Y pues hay que comenzar a cortar este fenómeno desde la escuela, ¿no? Hay que, parte de las características que eh, hemos tocado es ver abanicos como conductas disruptivas que queremos cortar, el factor de malas relaciones interpersonales que se van propiciando en el aula, en los grupos sociales de estos niños, conflictos que también no van siendo resueltos en el transcurso de su desarrollo, de sus etapas, ¿no? Esas son las características que mayormente he querido resaltar. También dentro de estas características del acoso escolar, hemos podido conversar en la primera sesión sobre aspectos de la forma de intencionalidad, ¿no? Cuando esto se atribuye o constituye un hecho aislado a otras acciones, y en concreto esto va siendo intencional por el agresor hacia una víctima, ¿no? Características como desequilibrios de poderes, características como aspectos repetitivos, reiterativos, constantes día a día, ya no es simplemente la repetición ya no es simplemente físico, sino ya es virtual, ¿no? Tratando de ponerla a la persona de una forma indefensa, ¿no? Su objetivo siempre va a ser minimizarlo, ¿no? Y a raíz de esto, pues tenemos que ir tocando, avanzando en la trayectoria de este curso con el cuarto punto, ¿no? Que vendría a ser los principales actores. Los principales actores siempre tenemos que tratar de separar, de ayudar al agresor, al acosador o al llamado victimario, ¿no? Esta persona siempre va a estar realizando y manteniendo un maltrato físico, verbal y psicológico, ¿no? Desde su punto de vista, él va a ser físicamente el fuerte, él va a ser el impulsivo, el que trata de dominar al grupo, siempre va a estar con una conducta antisocial. Siempre el agresor no va a estar, nunca va a ponerse en el lugar de la víctima. Siempre va a estar atacándolo, siempre lo va a estar minimizando y hiriendo, ¿no? El espectador, que a veces somos nosotros, ¿no? Hay que cambiar esa forma de percibirlo, ¿no? Ya que el espectador generalmente va a ser un compañero que tenga la presencia. El espectador siempre va a desempeñar un papel muy importante en la intimidación, ya que al reírse de la acción del agresor, ¿no? Va a pasar por alto sus maltratos, ¿no? También es fundamental, pues, tratar de solucionar estas acciones cuando la veamos. Hay que apoyar siempre a la víctima denunciando sus agresiones y también buscar ciertas estrategias efectivas que lo vamos a dar a conocer más adelante para poder reducir el hostigamiento que él genera y trabajar con él, ¿no? También hay factores individuales de riesgo, ¿no? Como por ejemplo,
Siempre estoy hablando esto en clases con mis alumnos, ¿no? Parece ser la forma de la hiperactividad, ciertos desórdenes de déficit de atención. Estos son los factores de riesgos individuales que vamos a estar observando. También juega un rol esencial el no generar la violencia y no propiciarla. El tema de la violencia, ¿no? Siempre va a estar propiciada por un espectador, ¿no? Y nosotros tenemos que cortar esto. En la parte de los factores individuales, nos encontramos también los factores de riesgo familiares. ¿Qué pasa en la familia? El, hay reportes que ya se vienen dando a conocer que en nuestro país, pues estos efectos de riesgos permiten actos violentos en nuestros centros educativos. Siempre los niños son criados con disciplina excesiva o también con una total ausencia de ella. Somos muy extremistas a veces en nuestra familia. Cuando vamos a los extremos, esto puede causar a veces en los niños cierta ira, también el extremo de total ausencia puede llevarnos a una preocupación emocional de que viene a ser algo que va creciendo con eso, ¿no? Si me preocupo emocionalmente porque no me llaman la atención, no me explican y no me dan la razón, pues vas confundiendo a la persona. La falta de compromiso de los padres, ¿no? El tema de las desatenciones familiares, el tema de exponer a veces a los hijos a una familia conflictiva, violenta en el hogar, promover los padres que promueven comportamientos antisociales también, ¿no? Padres que tienen la conducta de burlarse de sus propios hijos, ¿no? A ponerles apodos que de mi punto de vista no lo acepto y no lo voy a aceptar nunca, ¿no? Porque si tú te burlas de tu propio hijo en su mismo ambiente de protección, le estás bajando la autoestima constantemente. ¿Mm? Factores de comportamientos de riesgos que vamos a encontrar, ¿no? Nos vamos a encontrar también factores como por ejemplo el usar drogas, el reunirse con amigos que tienen actitudes delictivas, que no los pueden guiar por un buen camino, siempre va por el camino de violencia, el tema de le van llevando a hacer actividades que reducen a un desempeño académico de la persona, del estudiante, dejan un sentimiento de vacío en el tema de interactuar al nivel educativo, ¿no? Y a un nivel social. Por eso estos comportamientos de riesgos tenemos que ir conociéndolos, ¿no? A un nivel escolar, académico. También es importante contribuir a veces con la presencia, ya sea de un adulto ante estas acciones, ¿no? Factores comportamentales dentro del riesgo comunitario, nos vamos a encontrar que también en los barrios vamos a recurrir a una tendencia de violencia, a experimentar incidencias de ira, ¿no? El pandillaje, los jóvenes de un barrio a otro que salen a agredir físicamente, a lanzarse objetos, aumentar la presencia de comportamientos negativos, ¿no? Como usar alcohol, droga, por llamar la atención o querer ser el número uno dentro del grupo, ¿no? Comportamientos comunitarios que tenemos que ir observando poco a poco y buscar actividades de mejora desde el punto de vista del gobierno municipal, ¿no? Que se inmiscuyan en este campo. Cuando me refiero a estos comportamientos,
va a ir siendo cada vez más grande, ¿no? La forma de cómo el niño se comporta hacia sus compañeros y hacia un adulto, ¿no? Factores que tenemos que tener en cuenta en el día a día es ver la forma directa del acoso escolar, ¿no? Factores de riesgos predominantes, ¿no? Y si yo te los pongo en tres subdivisiones para que lo puedas eh, visualizar mejor, ¿no? Factores individuales, vas a tener la víctima de violencia en el hogar, son testigos de violencia de género, vamos a generarle ansiedad, vamos a generarle somatizaciones, le vamos a generar, se va a retraer al nivel educativo, va a tener dificultad para establecer relaciones sociales, a nivel familiar, estos factores de riesgos que he querido darte a entender en esta tarde, es que la aceptación de la conducta agresiva del menor, ¿no? No hay que aceptarla en casa, hay que corregirla, hay que modificarla. Uno de los métodos de la educación va a estar basada en el hogar por el castigo físico, ¿no? Y eso pues no es dable. Hay que buscar castigos de hacerle entender que su accionar ha llevado a hacer sentir mal a una persona. Cuando hablo de factores familiares, los padres con estilos de vida muy permisibles, inconsistentes, pues va a llevar a seguir manteniendo la conducta de estos niños agresores. Factores de riesgo cuando observo en la familia y cuando tengo las terapias en consulta, me encuentro con tolerancia de conductas agresivas de los hijos porque no han podido marcar reglas claras y consistentes en el hogar. Existe también dentro de la familia pobres relaciones, ¿no? De interacción entre el papá y los hijos o la mamá con los hijos, ¿no? Una interacción filial también entre ambos, ¿no? El tema de factores de riesgo sociales, hay que tener en cuenta que hay un clima escolar que no promueve relaciones positivas para llevar la aparición de conductas negativas en contextos virtuales como el Internet, ¿no? Que hay que ir eh, cerrando ese accionar para que no se siga difundiendo como un clima negativo, ¿no? Que no se vayan a seguir agrediendo a la víctima a través de un ciberbullying, ¿correcto? Algunas estrategias que en concreto quiero darte a conocer en esta segunda parte, ¿no? Es buscar implementar estrategias de prevención como brindar talleres de seguridad en el aula, en el centro educativo. Es un arduo trabajo del psicólogo educativo crear talleres de autoestima por aula, talleres de asertividad, esos son los más básicos y más relevantes que puedan ayudarte en un centro educativo. Tratar de intervenir para prevenir y disminuir ciertas intimidaciones cuando tú observas en el centro educativo. Cuando tú las detectas, estos casos en el plantel educativo, tratar de disminuirlas con acciones educativas de hacer un seguimiento. Te invito a acompañar al agresor y a la víctima, ¿no? Brindarle siempre pues una orientación. Si no es el psicólogo, también el tutor que está en aula, ¿no? Que ayude a darles una orientación y que trate de cerrar esa brecha
de haber detectado este caso. Si tú no participas y caes en la ley del silencio, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Tratar de involucrarnos a un nivel de trabajo integral, de coordinar tanto con el padre, con la APAFA, de coordinar con el psicólogo, de coordinar con el director, ¿no? Tener una secuencia, ¿no? Para poder buscar una sincronía de aprovechar esos momentos óptimos y generar estos talleres que los acabo de mencionar. También establecer ciertas redes de cooperar entre los compañeros del aula, de hacer un trabajo conjunto, no solamente con el profesor, sino también con los compañeros de aula, ¿no? Buscar estos recursos, ¿no? Dentro del aula para poder, pues, prevenir estos accionarios. Y si salimos a un nivel ya de gobierno o de buscar otras estrategias con otras instituciones, ¿no? Pues tendrás que buscar, ¿no? El apoyo del Ministerio Público, que se acerque a conversar, ¿no? Te mandarán profesionales que ayuden a reforzar tu trabajo que vienes haciendo, ¿no? Es importante que cada uno de nosotros, ¿no? Intervenga y busquemos estas implementaciones sencillas, ¿no? Inventemos por ahí tal vez a la comisaría del sector para que vengan, nos hable, ¿no? Una autoridad y estos niños puedan prestar mayor atención y reforzar estas acciones que tú vienes trabajando, ¿no? También es que tú tengas, generes dinámicas de grupo, tratemos de generar actividades que favorezcan el trabajo, no a la violencia, de generar conocimientos de ventajas de trabajar en equipo, de ayudarle al victimario que puede trabajar en equipo, que no está solo. Hay que darle a entender en este momento a este niño o adolescente que no se encuentra solo, ¿no? Y también a la que es víctima. Hay que estar constantemente buscando actividades formativas en el deporte, eh, tratar de involucrarnos con contenidos de prevención social. Y a esto pues refuerza no solamente con charlas, ¿no? Invita a otras instituciones, refuerzo, como la policía de tu sector, al Ministerio Público, ¿no? Entidades que están inmiscuidos en este tema, ¿correcto? Otro de los aspectos que podemos hablar como estrategias concretas que puedo darte en esta noche es que consideremos en la actualidad que los padres de familia que trabajan, y sobre todo en nuestro país, si hablo en porcentaje y si me voy a la INEI, pues es un número muy alto, ¿no? Que los padres de familias que trabajan. ¿No? ¿Y por qué quiero llegar con este punto? Es que a fin de que sea un hábito obligatorio que estos padres que trabajan también se involucren en el trabajo que tú vienes haciendo, ¿no? En los talleres, en las dinámicas, que participen, ¿no? Tratando de invitarles que cuando vengan a la terapia, que no traigan un mensaje o que se reúnan dos, tres padres y hagan un panfleto y que repartan en el aula y que darles una intervención de 2 minutos a 5 minutos que hablen de su panfleto, ¿no? Que ellos sean también autores en esta participación para que se sensibilicen con sus hijos, ¿no?
podemos ir trabajando de esta forma, ¿no? La duración de actividades que tú tienes que ir haciendo, ya seas docente o psicólogo, tenemos que ir haciendo actividades que duren entre 3 a 5 meses en el periodo escolar. Tratar de hacer talleres al 85% o al 80% para que tus padres de familia se involucren con la información que tú brindas, que te apoyen en un trabajo integral, ¿no? Desde niños, desde jardín, ¿no? Para que los niños no sean agredidos, ni sean victimarios, ni sean agresores, con el fin de prevenir, de ir poco a poco avanzando con los años para ir erradicando los posibles casos que tengamos de bullying en el centro educativo. Tratemos de generar en el centro educativo horarios de 2 veces por semana o 1 vez por semana. Tratar de involucrarlos con duración de actividades entre los rangos de, ya sea de mañana o de tarde, unos 30 minutos, ¿no? A los niños también, con ciertas convocatorias de actividades, ¿no? En su rango, a los niños, entre 20, 30 minutos, tratar de ir haciendo estas talleres que tú estás trabajando, como autoestima, como asertividad, como el manejo de la empatía, ¿no? No necesitamos, ¿no?, más tiempo. De desarrollarlo 2 veces por semana o 1 vez por semana, vamos a ir calando con estos pensamientos en nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué planes, ¿no?, tenemos para poder prevenir el acoso escolar? Los planes constantes que tenemos que ir creando a través de este fenómeno, ¿no?, es que cada uno de nosotros, los profesionales que estamos en el actuar del día a día de un centro educativo, ¿no?, tenemos que ir enfrentando, ¿no?, a una comunidad de nuestros colegas, profesores que no se quieren involucrar, personal auxiliar que tampoco quieren inmiscuirse en tus actividades, ¿no? Entonces, este fenómeno de acoso es buscar erradicar conductas, ir viendo que no siga creciendo el nacimiento de violencia en tu centro educativo. Hay que ir ayudando a través de prevención, a través de detectar quiénes son ah, los niños que van con esta conducta agresora, ¿no? Estos indicadores también te va a permitir, ¿no?, de llevar talleres a los padres de familia. Siempre estos planes que tú tienes que desarrollar tienen que abordar aspectos muy concisos, como por ejemplo, si yo quiero hacer quiero abordar estos planes con los padres de familia, tengo que buscar o hacer un compromiso con ellos, ¿no? Tratar de celebrar con ellos compromisos escritos, ¿no?, puntuales y que firmen para poder trabajarlo. Ante esto, tú te permites como profesional que vas a tener el compromiso, vas a tener la participación, tanto a nivel de los padres, a nivel de los
profesores, ¿no? Y tú como profesional de la psicología educativa te va a permitir hacer gestión dentro de tu centro educativo. Tenemos que abordar también el tema de revisar el currículo para poder superar ciertos estereotipos culturales. Con esto yo te invito a leer también el currículo que hoy en día el Ministerio de Educación tiene sobre aspectos de género, ¿no? Y desde referentes universales, estos conocimientos te va a ayudar a hacer bien tus tareas, ¿no? Te va a permitir tener una valoración de cultura, de pensamiento y de lenguas dentro de tu centro educativo. Tienes que abordar aspectos de atención al alumnado sobre temas vulnerables por diferentes razones, como que siempre vengo protegiendo temas de discapacidad, temas de retrasos madurativos que podamos tener en el centro educativo, alumnos que tengan algún problema en la fase de aprendizaje dentro de la lengua, ¿no? El tema de poder propiciar el éxito escolar mediante estas estrategias pedagógicas te va a permitir continuar con tus capacitaciones con docentes para que puedas trabajar en contextos de diversos eh, aspectos diversos de talleres, ¿no? Poder emplear pequeñas metodologías de enseñanzas y de participación. Siempre los planes que tenemos que cultivar en el centro educativo es comenzar, ¿no? A través de los derechos que tienen los niños. Para eso te mencioné unos minutos atrás sobre la ley, que es importante tener en cuenta, ¿no? La 29719, haciendo conocer a los niños del aula que promueve una convivencia sin violencia, y esto te va a permitir, ¿no? Te va a permitir adoptar ciertos, te va a permitir llegar a tu estudiante, te va a permitir tener una reflexión sobre que tienes que proteger al compañero, que tienes que confiar con un adulto, ¿no? Entonces, estos planes, ¿no?, que tenemos ya a través de esta ley, te va a permitir, ¿no?, modificar el sistema educativo de tu plantel a través de protección al niño y al adolescente, ¿no? También las municipalidades tienen un área, ¿no?, que se llama la DEMUNA, y que protegen la Defensoría del Niño y del Adolescente. También los puedes involucrar a hacer ciertos talleres en tu centro educativo, ¿no? Entonces es importante que esta ley tú lo conozcas y puedas integrarlos con defensorías, con la comisaría, con el ministerio, ¿no?, público, y que vengan ellos a darte un apoyo a través de tus talleres que vienes gestionando, ¿no? Como octavo punto, queríamos buscar una forma de cómo detectar y de cómo tú
ya seas docente, ya seas padre de familia o psicólogo educativo, también te permitas acompañar de una forma pedagógica a la víctima y al agresor, ¿no? Entonces, dentro de las detecciones que hemos podido conversar, ¿no? Hemos venido desarrollando algunas características que teníamos que estar constantemente conociéndolas, ¿no? Tanto como el agresor, ¿no? Sus características van a ser elevadas tendencias a experimentar emociones como la ira, la ansiedad. Una de las formas de detectar es que también el agresor va a tener escasa empatía, el agresor va a tener el tema de una alta impulsividad, va a tener una baja capacidad de poder regular sus propias emociones. Hay que tener en cuenta para poder detectar precozmente estas características, ¿no? Es que tienes que conocer que el agresor en todo momento va a ser consciente de sus actos, ¿no? Y no hay una tendencia a reflexionar sobre un impacto de su conducta, ¿no? No creas que va a ponerse a reflexionar después de haber agredido a su compañero de clase, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Que nosotros tengamos estos aspectos de alerta, ¿no? Siempre hay que detectarlo desde el inicio que tú ves una acción, ¿no? Hay que buscar al niño, al agresor, hay que buscar a la víctima y conversar por separados. Después hay que ver la forma de cómo integrarlos, ¿no? De que más adelante con psicólogo a través de su terapia va haciendo un acompañamiento, de ir explicando también en el aula que no es dable que agredan o se agredan entre ellos. Hay que ir explicando también a los padres de familia. Entonces, para poder detectar precozmente, ¿no? Yo recomiendo, ¿no? Que tengamos que ir estableciendo o fijar dinámicas, ¿no? De apoyo, reforzarte con talleres, eh, invitar a otras instituciones que vengan al centro educativo y bueno, no necesitamos más de 30 minutos para que den a conocer sus opiniones, ¿no? Como parte defensor, tanto la policía como la Defensoría del Niño. Recomiendo constantemente eh, yo siempre recomiendo en aula que los niños confíen, tengan esa seguridad de que nosotros lo vamos a ayudar, los adultos estamos para protegerlos, ¿no? Esto es la tarea que tienes que crear tú como adulto, como persona, ¿no? Ya que las características de la víctima, pues, va a estar siempre sumisa. Acuérdense que si encuentras un niño sumiso es porque constantemente proviene de una familia, padres sobreprotectores que ejercen un control significativo sobre el niño, sobre el adolescente. Con el tiempo, estos niños llegan a percibirse también como pocos independientes y a veces esto lleva que el agresor, ¿no?
se fije en ellos y comience a maltratarlos. Porque estos niños, ¿no?, que son víctimas, normalmente vamos a encontrarnos que no gozan de popularidad, siempre van a tener baja popularidad entre los compañeros del aula, ¿no? Incluso hasta en la forma de participar en las tareas educativas, ¿no? Con frecuencia el perfil de estos niños que son víctimas se encuentran rechazados, se encuentran marginados por su aspecto físico, por su forma de vestir. Todo esto constituye como parte de ser más débil constantemente, ¿no? Para reconocer que tu hijo es víctima, comencemos por este punto, ¿no? Como primero, el niño siempre probablemente no te va a contar lo que está pasando en su centro educativo y qué es lo que le están también ejerciendo a través del sistema de internet, a través del ciberbullying, ¿no? Entonces hay que tratar de notar esto porque tus niños o los niños se te van a hacer más retraídos, no van a prestar, ¿no?, la atención debida en el colegio. Estos niños van a ir cortando esa interacción de compañero a compañero, ¿no? También es importante, ¿no?, reconocer un segundo aspecto de alerta que viene a ser la agresividad, ¿no? La agresividad que se pone al niño tanto dentro y fuera del colegio, donde uno empieza a notar que están siendo más agresivos con él, o el agresor está siendo más impulsivo en el aula, descarga su energía tanto dentro y afuera del plantel, ¿no? Y en la forma de la agresividad que puedan darse en un niño, siempre va a estar como contestador. El agresor va a estar más insolente, con el adulto desafiante, ¿no? Se supone que debería respetarlo, ¿no? Pero no lo hace, ¿no? También puede haber niveles de golpes, no le va a importar que el adulto esté en el medio, en el aula, puede agredirlo también a él, al adulto. Suele constantemente, como la parte del agresor, suele buscar peleas, de hacer pataletas, ¿no?, por lo que le está pasando en el momento, ¿no? Que tú no lo dejas mostrar su agresividad ante todo el aula, ¿no? Una tercera forma de reconocer los cambios conductuales en los niños es la ansiedad. Esa es una forma de detectar precozmente. Vamos a tener niños ansiosos que se va a notar, empiezan a correr más, perdón, se ponen más ansiosos, ejercen, se equivocan frecuentemente
en la parte educativa, borran, ¿no? Arrancan las hojas, comienzan también a comer de una forma de lo que no es habitual, sobre todo las golosinas, ¿no? Cuando tú observas a un niño comer muchas golosinas es porque está sufriendo de bullying, ¿no? También es probable que experimenten ciertas angustias, no quieran ir a clase, no quieren entrar al aula, angustias que hay que detectarlos, preguntarle directamente, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo, ¿no? Que nos manifieste él, ¿no? La opresión que tiene en el pecho, que no lo puede compartir con sus padres, ¿no? Y tiene que haber otro adulto con quien él manifieste estos sentimientos de angustia, ¿no? Entonces, eso es una forma también de ir detectando, ¿no? La angustia, la ansiedad que pueda ir dándose en el centro educativo, ¿no? Parte de el acompañamiento que los docentes tienen que hacer es el monitoreo. ¿Por qué te va a permitir monitorear? Tú como monitor te vas a observar periódicamente la práctica del, del niño, ¿no? De la interacción de tus estudiantes, que están haciendo uso de instrumentos para recoger la información. Tu monitoreo como docente es registrar las evidencias, ¿no? De la agresión que puedas estar viendo en el aula, registrarlos, ¿no? Parte del acompañamiento, de acompañar, es que puedas tener resultados de tus observaciones en el aula. Parte de tu acompañamiento como autoridad es que tú priorices compromisos, que tú priorices un progreso de las agresiones que veas en aula, ¿no? Tanto del niño, tanto si hay el psicólogo lo observa del docente, que se vea cómo va acompañando en el progreso de su alumno, cómo vamos acompañando el progreso en la familia, ¿no? Y tú como psicólogo también tienes que ¿no? Ver tu autoprogreso, cómo vas avanzando, crear necesidades sobre las inteligencias emocional que tienen estos niños. Por eso es importante, ¿no? ¿Qué más te puedo dar a entender como acompañamiento? Es que el pedagogo siempre tiene que reflexionar, tiene que estar tomando decisiones que fortalezcan la práctica de la pedagogía, ¿no? En el aula e involucrar a la familia en función al aprendizaje y enseñanza que está realizando con el niño agresor o con el niño que es violentado. En la parte de tu acompañamiento también tiene que haber el camino formativo, buscar que tú promuevas un aspecto sistemático de continuar con procesos sencillos en la práctica pedagógica, ¿no? Tú como docente tienes que ayudar y trabajar con el psicólogo educativo la inteligencia emocional para mejorar también su aprendizaje de tus estudiantes. Como estrategia, también participar de los talleres, de grupos de interaprendizaje, de crear círculos de lectura, ¿no? Mayormente esto hago yo también con mis estudiantes en la universidad, crear estos círculos de lectura, crear comunidades de aprendizaje entre ellos, ¿no?
Esto es nuestra tarea constante que tenemos que hacer. Como noveno punto era tratar de trabajar con ustedes cómo intervenir en la familia, ¿no? Es importante que escuchemos los pedidos de ayuda de los niños, ¿no? Sin perder nuestros propios bordes, nuestros propios ejes como adultos, ya sea como docente, ya sea como profesional en la psicología, ¿no? Y los padres de familia. Hay que creer que hay algo que sucede en la escuela y lo primero que tenemos que hacer es acercarnos sin acusar, sin diagnosticar, sin ponerle un estigma a la persona. La situación es primero pedir un compromiso de acciones por parte de la comunidad, ¿no? De estudiantes, ¿no? En el aula de los niños, del docente, del psicólogo que está trabajando en el centro educativo como primera instancia, ¿no? La intervención constantemente va a ser potenciar un diálogo, enseñar a comunicar con palabras. Tu intervención como profesional hacia la familia es ayudarles a marcar límites a los niños que necesitan ser reforzados en cuanto a conductas, ayudarlos a que estas conductas sean positivas, sean correctas. Siempre hay que respetar estos límites y normas. También parte de la intervención de la familia es que ayudemos a entender que ellos son los observadores, observadores de cambio, ¿no? Observar qué cambios puedan tener los niños en casa, ¿no? Cambios que puedan tener como bajo rendimiento escolar, insomnio, el cambio de su mal humor, ¿no? Y así te puedo seguir enumerando ciertas características, ¿no? Los cambios que hay que darles, ¿no? Importancia en el hogar. No hay que dejarlo pasar, ya que pueden ser señales que da vida a alguna situación en el centro educativo. Por eso hay que hablar. La educación emocional es importante hablar tanto en aula, en la familia, porque dejas ahí ciertos tabúes, ya que vas a hablar de sus emociones, de sus manifestaciones de ira, de rabia, de tristeza, de risa, estos estados en el que se mueve el día a día, ¿no? Sus estados emocionales del niño del día a día. Son potentes estrategias que te va a permitir como adulto ayudarlo a regular sus emociones. Si no lo conversas, no vamos a llegar a nada. La educación emocional es una función primordial de los padres. Los padres que están ausentes no nos van a ayudar a cultivar la educación emocional en nuestros hijos. Hay que crear una relación segura entre ellos, ¿no? Entre el padre y los niños. Hay que intervenir de una forma de que tú como adulto establezcas límites respecto a el uso de tecnología. También hay que mantenernos informados y si tú estás informado como adulto, vas a informar mejor a tus hijos de los peligros, ¿no? De que no debes subir un video, un TikTok, etcétera, etcétera, que pueden suponerse, ¿no?
que no debes suponer en subirlo a las redes sociales, ¿no? El uso de estos aparatos tecnológicos tienes que conversarlo con ellos, ¿no? Hay que potencializarlo en el buen uso de estos recursos para que ellos entiendan y que también tú le estás poniendo como adulto un límite. En la intervención de los docentes, yo te invito en esta noche, ¿no? Ya nos estamos acercando al final de nuestra capacitación, es que tenemos que tomar acciones disciplinarias en el momento, no hay que dejarlo pasar, hay que invitar a la familia, hay que ser de conocimiento las acciones disciplinarias que has tomado en el momento. Hay que recomendar a los padres de los niños acosadores, ¿no? Que tienen que visitar al psicólogo, no solamente el niño, sino también los padres, para que puedan aprender a manejar, ¿no? Sus hijos, la ira. Solicitar reuniones con los padres de niños acosadores y del niño acosado para que se conozcan y ir interactuando y se vayan creando una amistad. Informar sobre la situación del acoso, ¿no? Si tú como padre de familia has visto fuera del ambiente escolar que agreden a otro niño, hacerlo de conocimiento al director del colegio, ¿no? También realizar actividades para que se puedan fomentar la empatía, ¿no? Los docentes tenemos que hacer esto, preparar actividades que ayuden a promover la superación de estos estereotipos que puedan haber en clase o en aula, ¿no? Tratar de tratar de que generas tú como docente actividades que te permitan frecuentar a otros grupos e interactuar entre aulas, ¿no? Realizar actividades semanal, ya los dije, una vez por semana, 20 minutos, ¿no? Que se conozcan, interactúen de un salón a otro, que se involucren dentro del salón. Buscar aspectos de integrar a los niños que no tienen amigos, ¿no? Para eso tienes que estar moviéndolos en tareas, en darles responsabilidades, que vayan siendo los líderes, ¿no? De darles eso les va a permitir tener una cuesta de cercanía con otros niños, ¿no? Y le va a permitir también tener amigos a la hora de compartir en la hora de receso sus alimentos, de invitar, ¿no? Su comida que ha llevado, ¿no? Y también, pues, esto va generando en él un banco de amistades, ¿no? Hay que intervenir como docente en la información sobre el aprendizaje para enseñar a otros niños a distinguir el bullying, a actuar frente a ello, ¿no? Por eso son los talleres, por eso son estas dinámicas que tenemos que ir cultivando a través de trabajos de autoestima, de interacción, ¿no? Dentro del aula, ¿no? Y de ayudarlos a que estén unidos todos en tu misma clase, ¿no? De que se proyecten imagen de no conflictivos entre los alumnos, ¿no?
No tienes que dar esos mensajes de permitir conflictos en tu aula. Utilizar herramientas de detectar estos acosos con tu psicólogo educativo en el aula. Las intervenciones que tenemos que hacer con nuestros agresores es trabajar estos puntos, reconocer el problema, tratar de dejar de justificar sus conductas. Ah, no, es un niño, ya le va a pasar. No, no dejemos pasar estos problemas. Desarrollar en ellos el aspecto de la empatía, de cultivar la inteligencia emocional que manifieste su ira, su rabia a través de colores, de, de hacer un sketch, ¿no? Una dinámica. Fomenta en él el aprendizaje de sus habilidades para poder resolver conflictos, de que él puede resolver sus propios problemas, manejar, que sepa manejar las habilidades sociales, de que pueda ser empático con otro niño, de ser asertivo en el momento, ¿no? Son las intervenciones que tenemos que ir trabajando. Hay que transmitir y practicar estas habilidades, sobre todo el manejo emocional constantemente. Hay que trabajar también con su familia. Es importante que involucremos familia y escuela. El psicólogo que está participando en un centro educativo tiene que hacer esta tarea de una forma conjunta, coordinada, para ayudar a un acosador para que pueda ir cesando su conducta de bullying. La familia, ¿no? Es una parte fundamental dentro de su recuperación de estos niños. Los padres tienen que corregir la conducta del niño en el momento, tratar de establecer nuevamente, lo repito y lo recalco, reglas, expectativas claras de conducta, hacer saber a los niños que el acoso no es aceptado, ¿sí? ¿No? Hay que hablarles sobre las consecuencias que pueda repercutir en este niño y que puede ocurrir si él es un agresor. El niño que rompe las reglas va a tener que haber una consecuencia por romperlas. Reconocer y afirmar su comportamiento. Tratar de comprender qué motivos subyacentes de la conducta de su hijo le lleva a hacer estas acciones. ¿Correcto? También hacerle ver al agresor cómo se siente la otra parte, cómo se siente la otra persona cuando se burla de él. Muchos de los maltratadores, de los agresores, no son conscientes de cómo hace sentir a la otra parte. De ahí es necesario que pongamos nosotros, ¿no?, un papel de resolver sus conflictos, resolver sus conflictos. También me refiero que la víctima de acosos hay que ayudarlo a expresar cómo se ha sentido en el momento, ¿no? Para que conozca el agresor cuánto está mellando su autoestima, ¿no? Las intervenciones que tenemos que tener en este campo: uno, pues, hacer saber al joven o al niño que no debe avergonzarse, ¿no? Que no es culpable. Hay que tratar de darle confianza a la víctima para que nos cuente, exprese su situación. Para eso estamos los adultos, para poder llegar con ellos y tengan la confianza con nosotros.
Dentro de la intervención con una víctima hay que combatir la sensación de culpabilidad. Nos referimos a que estas víctimas de abuso en el colegio se puedan desarrollar un aspecto intenso de sentido de culpabilidad irracional. Hay que sacar esas ideas de que no tienen la culpa de sufrir un abuso por no ser capaces de defenderse, ¿no? Por eso es nuestra tarea como adultos reforzar estos puntos. Felicitar a los niños o jóvenes o adolescentes por expresarse, tomar la consideración de que pueda lo difícil que es resultar, ¿no? Expresar su experiencia negativa. Es importante reafirmar constantemente en la víctima la autoestima. Hay que evitar restarle importancia, porque eso a veces nos sucede a los adultos. Le restamos, no, ya solamente fue un empujón, fue un golpe, no, ya no lo va a volver a hacer, ¿no? Estas situaciones lo ven como algo natural en la vida, ¿no? Y si no les ponemos una medida, ¿no? Estos niños, ¿no? Se van a sentir constantemente incomprendidos, ¿no? Va a haber, van a sentirse que están atentando contra su integridad física, ¿no? En la intervención de las víctimas hay que mantener constantemente una comunicación, tanto los maestros, tanto los psicólogos y con los padres de familia, para prevenir, ayudar a afrontar el acoso, de mantener constantemente buenas relaciones de comunicación del profesorado con los niños, del profesorado con los padres de familia, igual el psicólogo, ¿no? Con los padres de familia y con los niños. Bueno, algunas actividades que te pido que vayas haciendo, pues te invito a enseñar, a difundir este mensaje de la ley, ¿no? Que hemos venido dialogando en la noche, la ley 29719, que ayuda a promover la convivencia. Eso tenemos que hacerlo de conocimiento a los niños para puedan ellos tener derecho a la dignidad y al respeto por igualdad a través de actividades de educación emocional, y tenemos que tener un enfoque positivo de centrarnos en fortalezas de los estudiantes, en disminuir esas debilidades para realizar un cambio de conducta. El tema de establecer la interacción con los demás, de aprender a regularse, el tema de pertenencia y de sentimiento es importante, porque a través de esto derivamos el desarrollo de sentimientos y de pertenencia a un grupo. Impulsa a tus niños a tomar buenas decisiones. Te invito a través de esta actividad crear una base de comunidad de salud mental en tu centro educativo. Aprender de errores pasados y de seguir, no permitir que sigan avanzando y acrecentándose. Este principio te permitirá sacar aprendizajes de forma positiva, ¿no? De no equivocarte, ¿no? Enfocarte en soluciones para erradicar esta violencia en tu centro educativo. Entonces, trabajemos estos
pequeños talleres como conociendo las emociones que tienes que hacerlo en tu centro educativo, el tema de autoestima, hacer talleres de autoestima, el tema de talleres de control emocional, talleres vivenciales de la empatía, de las habilidades, de sus habilidades sociales y de cómo ayudarlos a resolver ciertos conflictos. Entonces, estos puntos te va a permitir delegar funciones a los niños, te va a poder mantener un salón saludable, ¿no? Libre de violencia, te va a permitir promover, desarrollar mejor las actividades deportivas, ¿no? Tienes que organizar proyectos en el aula para poder hacer las resoluciones de aprendizaje, ¿no? Te va a permitir todos estos campos. Ok, es todo en cuanto a mi participación en esta tarde. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto lo voy a responder. Muchas gracias, doctor Osores, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Estaríamos iniciando con la ronda de preguntas. La primera consulta que nos dejan es, ¿cómo podemos diferenciar una pelea en el colegio del acoso escolar? Bueno, toda pelea que tú observas en el centro educativo es porque siempre el acosador va a querer mostrarse con un poder, va a querer diferenciarse, que él es el más fuerte. Entonces, no, toda pelea tiene un campo de bullying. El bullying que tú estás pasando por alto, porque vas a tener en esa pelea una intención de lastimar a alguien. Y si tú no lo pones alto, va a haber aspectos repetitivos, ¿no? Constante, ¿no? Y siempre en una pelea va a haber un acosador y el victimario, y que sí, va a haber personas que se libren estas peleas. Entonces, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, ¿no?, irnos a la víctima, ¿no?, y conversar, que nos dé a conocer, ¿no?, su opinión, por qué le agredieron, por qué fue. Y si no puedes llegar a él, en la pelea siempre hay niños observadores. Los observadores te van a contar cómo fue o cómo se inició la riña. Entonces, no hay que verlo y no hay que pasarlo por alto. Toda pelea va a haber una agresión, acosador y victimario. Muchas gracias por su respuesta, doctor Sores. Entonces tenemos una última consulta. ¿Deberíamos enseñar a los niños a actuar cuando se sienten víctimas de bullying? Actuar, no sé a qué te refieres con actuar, pero si un niño es violentado, lo que tenemos que enseñar a través de los talleres en aula, ¿no?, invitando a otras instituciones, como he venido reforzando la Defensoría, como el Ministerio Público, como la policía, ¿no?, es que este niño tenga confianza en un adulto y que nos comente, ¿correcto? Entonces, de esta forma, tú estás invitando a tener confianza en alguien. Muchas gracias por su respuesta, doctor Osores. Al parecer no hay más consultas. Estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes por su participación y preferencia. Estoy dejando nuestra lista de capacitaciones en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de los próximos cursos que tenemos para ustedes y puedan inscribirse y separar su cupo. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.